Buenas compañeros, hoy estamos nuevamente por acá, esta vez para explicarles otro tema diferente. Esta vez vamos a hablar de los movimientos en dos dimensiones y de las leyes del movimiento, más conocidas como leyes de Newton. Mi nombre es Ronaldo Pertú, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia, del campus Santa Marta. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es aplicar los movimientos en dos dimensiones en situaciones, problemas que se pueden presentar en la vida cotidiana. Entonces, empezaremos por movimientos en dos dimensiones. Entonces, la primera situación nos dice un cañón que tiene una velocidad de orificio de 1000 metros sobre segundos. Se inicia para iniciar una avalancha sobre la pendiente. De una montaña. El barco se encuentra a 2000 metros. Del cañón horizontalmente. Y 800 metros sobre el cañón. Aquí viene la pregunta. ¿A qué ángulo sobre la horizontal debe dispararse el cañón? Entonces, analicemos nuevamente la solución problema que nos están planteando. Un cañón que tiene una velocidad de orificio de 1000 metros sobre segundos se inicia para iniciar una avalancha sobre la pendiente de una montaña. El barco se encuentra a 2000 metros del cañón horizontalmente y 800 metros sobre el cañón.
a qué ángulo sobre la horizontal debe dispararse el cañón. Para esto lo primero que vamos a hacer es hacer por acá el dibujito, un pequeño dibujito. Pongamos que aquí tenemos la horizontal, por acá tenemos la montaña a la cual se le va a hacer la avalancha, por acá estaría el barquito con el cañón, y lo que nosotros necesitaríamos buscar es a qué ángulo debe dispararse el cañón para que pueda causar una avalancha, para que pueda causar la avalancha que nos está planteando la solución problema. Para esto lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la velocidad, que no la dieron, que es esta que está por aquí, 1000 metros sobre segundo. También tenemos la distancia a la cual está el barco, que serían 2000 metros. Y también tenemos la altura, que serían 800 metros. Bueno, voy a borrar por acá un poquito, ya vimos cómo más o menos es el gráfico. Y pues ya teniendo todo esto, simplemente voy a borrar el problema que nos plantearon para empezar con la solución. Entonces, tenemos lo siguiente. Las formulitas que vamos a estar utilizando van a ser las siguientes. En X, velocidad inicial por coseno del ángulo por tiempo. Y en Y vamos a estar utilizando velocidad inicial seno del ángulo menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Estas formulitas son ya conocidas en este tipo de ejercicios, los ejercicios de movimiento en 2 dimensiones. Entonces, empecemos con la fórmula de X. Como nosotros lo que necesitamos buscar es que las dos formulitas que tenemos nos queden en términos semejantes. ¿Cómo hacemos esto? Hagámosla despejando el tiempo. Entonces, si yo despejo el tiempo en esta fórmula, me quedaría de la siguiente forma. Sería tiempo igual a distancia sobre velocidad inicial por coseno del ángulo. Aquí ya yo he encontrado mi primera ecuación, por así decirlo. Entonces, como ya yo encontré el valor del tiempo, yo simplemente lo que voy a hacer es reemplazar lo que vale el tiempo en la formulita de Y. Entonces, no siendo más, reemplazamos el tiempo. La fórmula de Y dice que es velocidad inicial seno del ángulo menos 1/2 gravedad por tiempo. Gravedad por tiempo. Bueno, un momentico por aquí que me volé una T del tiempo. Por acá es tiempo. Entonces por aquí sería lo mismo igual. Entonces sería velocidad inicial por seno del ángulo por tiempo. Pero ya yo tengo el valor del tiempo, que es este que está acá. Entonces sería simplemente reemplazar lo que vale el tiempo menos 1/2 gravedad por lo que vale el tiempo otra vez. Y al cuadrado, porque acá nos dice que el tiempo está al cuadrado. Aquí simplemente vamos a resolver. Tenemos velocidad inicial por acá y la tenemos que estar dividiendo, entonces la podemos cancelar.
Al hacer esta multiplicación nos queda seno por x sería x seno del ángulo sobre coseno del ángulo, que fue lo que nos quedó de aquí porque cancelamos velocidad inicial con velocidad inicial. Entonces, menos, hacemos esta multiplicación 1 por gravedad, que sería gravedad solamente, gravedad, y al resolver lo que está acá adentro, lo que internamente, el cuadrado que está aquí, nos quedaría x al cuadrado, o sea, x con el cuadrado que está acá nos queda x al cuadrado. Y debajo nos queda el 2 por todo esto, entonces sería 2. Pero como aquí también tenemos que aplicarle el cuadrado que está acá, nos quedaría velocidad inicial al cuadrado y coseno de dos ángulos. Entonces, teniendo esto en estos términos, simplemente vamos a buscar las propiedades que se parezcan a esto. Hay una propiedad que nos dice que cuando tenemos seno sobre coseno, eso es igual a tangente. Entonces la aplicamos. Entonces sería x, esto que está aquí, todo esto que está aquí, sería tangente. Vamos a ponerlo por aquí, tangente del ángulo. Entonces lo aplicamos. Tangente del ángulo menos, esto lo dejamos igual, gravedad de x al cuadrado sobre 2 velocidad inicial al cuadrado, coseno del ángulo al cuadrado. Entonces, continuando con esto, nos queda lo siguiente. El valor de y, que en este caso sería la altura, ya yo lo tengo, que es esta que está por aquí. ¿Por qué sería el valor? ¿Por qué 800 sería el valor de y? Porque si nos damos cuenta, en el plano cartesiano, este sería el eje y, este sería el eje x. Entonces, ¿dónde iría la altura? Si estamos ¿dónde iría los 800 metros si estamos hablando de altura? Como es una montaña, digamos la montaña está aquí, entonces ubicamos, digamos, 800 metros por aquí en el eje y. Por eso es que 800 metros es la altura. Vamos a borrarlo por aquí. Entonces, ya yo tengo el valor de y, que es la altura, entonces serían 800 igual, ya yo tengo el valor de x también. ¿Cuál es el valor de x? Sería 2000 metros. Simplemente reemplazo los valores y dejo tangente igual. Continúo con lo que tengo dentro de aquí, lo voy a meter en un paréntesis. Un momentico por acá. Entonces, lo que tengo aquí lo meto en un paréntesis para poder reemplazar los valores. El valor de la gravedad todos la conocemos, que es 9.8. Entonces 9.8 por x al cuadrado. ¿Cuál es el valor de x al cuadrado? Ya lo habíamos dicho. El valor de x es 2000. Simplemente reemplazamos 2000 al cuadrado. Esto sobre 2 por la velocidad inicial. Nosotros ya tenemos el valor de la velocidad, que es este que está aquí. Entonces simplemente 2 por 1000. Pero la velocidad inicial aquí también está al cuadrado. Entonces, aquí pasa lo siguiente. Cuando tú tienes coseno del ángulo abajo, eso significa que tienes 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo. Entonces simplemente sacamos por aquí 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo. Y cerramos por acá. Entonces, nos queda lo siguiente. Voy a hacer una rayita por aquí para continuar de este lado por acá. Entonces, al resolver, nos queda lo siguiente. Aquí pasa una cosa. Viendo también propiedades, nos dice que cuando tenemos 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo, esto es igual a 1 más tangente a la 2 del ángulo.
Entonces, teniendo eso, simplemente vamos a reemplazarlo como hicimos ahorita. Entonces sería 800 igual 2000 tangente del ángulo menos, resolvemos inmediatamente todo lo que está aquí en la calculadora. Con la calculadora, bueno, simplemente vamos a resolver esto por aquí, que tenemos aquí, lo metemos en la calculadora, sería 9.8 por 2000 al cuadrado sobre 2 por 1000 al cuadrado. Eso nos da un valor de 19,6. Entonces, todo esto sería 19,6. Y como dijimos que esta propiedad, que esto que tenemos aquí es una propiedad que nos dice que sería 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Entonces simplemente ponemos un paréntesis, ponemos 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Entonces resolvemos lo que tenemos. Y toda esta expresión, como nosotros lo que estamos buscando es encontrar el valor del ángulo, aquí podemos utilizar la fórmula general. Entonces simplemente pongamos todo esto a términos de cero para poder utilizar la fórmula general. Todo lo que está de este lado pasa a este lado con signo diferente y ahí sí podemos aplicar la fórmula general. Entonces sería 800 menos 2000 tangente del ángulo menos aquí, bueno, aquí sería más porque va a pasar de este lado. Entonces aquí aplicamos la multiplicación, esto nos va a quedar 19,6 tangente a la 2 del ángulo igual a 0, porque pasé todos los términos que estaban de este lado, los pasé al otro lado de la igualdad para poder dejar todo en términos de 0. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es reorganizar primero el que está al cuadrado, después el que está elevado a la 1 y ya después el término independiente. Entonces el que tiene el elevado al cuadrado sería este término, sería 19,6 tangente a la 2 del ángulo menos el segundo término, que es el que está elevado a la 1, menos 2000 tangente del ángulo más el término independiente, que es 800 igual a 0. Entonces recordemos cuál es la fórmula general. La fórmula general es la siguiente: sería menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, aquí ¿qué tenemos que hacer teniendo estos términos para poder utilizar la fórmula general? Identificar cuál va a ser a, cuál va a ser b y cuál va a ser c. Entonces, a va a ser el término que está acompañando al que está elevado al cuadrado, en este caso 19,6. B va a ser el término que está acompañando al término que está elevado a la 1, en este caso 2000, menos 2000. Acordemos que este término tiene un menos, está negativo, entonces menos 2000. Y la C va a ser el término independiente, en este caso el 800. Entonces yo creo que ya esto por acá lo podemos ir borrando para poder tener más espacio para seguir resolviendo. Borremos esto por aquí y dejemos ahí la formulita general. Voy a resolver de este lado lo que va en la fórmula. Entonces empezamos. La fórmula nos dice que primero va menos b, pero si nos damos cuenta, b aquí en este caso tiene un negativo, entonces el negativo también iría, sería b
que en este caso vale 2000, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Entonces sería menos 2000 al cuadrado menos 4 por a. A vale 19,6 por c, y c vale 800. Y todo esto sobre 2 por a. A vale 19,6. Entonces simplemente resolvemos todo esto en la calculadora. Lo podemos ir resolviendo término por término, o también podemos meter toda la raíz en la calculadora y así encontrar un resultado más sencillo. Entonces hacemos lo siguiente: sería menos 2000, sería menos 2000 al cuadrado. Mejor metamos todo toda la raíz completa, así ahorramos un poquito más de trabajo. Entonces sería menos 2000 al cuadrado menos 4 por 19,6 por 800. Eso nos da un valor de, bueno, aquí resolvemos estos términos que tenemos aquí, menos por menos más, entonces el 2000 nos queda positivo, más o menos, y la raíz, todo esto nos dio 1984,25, y todo esto sobre 2 por 19,6, eso nos daría un total de 39,2. Bueno, esto aquí nos va a dar dos respuestas. ¿Cuáles son las dos respuestas? Una con el signo negativo y otra con el signo positivo. Entonces simplemente los dividimos. Sería 2000 más 19,84,25 sobre 39,2. Y otro que nos va a dar, que va a ser 2000 menos 19,84,25 sobre 39,2. Entonces son dos ecuaciones totalmente diferentes. Las resolvemos. Entonces 2000 más 19,84,25 sobre 39,2 es lo siguiente. Eso lo podemos meter todo en la calculadora y nos va a dar que el resultado es 101,63, y de este lado nos va a dar 0,4. Entonces, como lo que nosotros estamos buscando es hallar el ángulo, aquí vamos a utilizar la fórmula de la tangente para poder hallar el ángulo. Lo vamos a hacer por aquí. Entonces, para la respuesta que tenemos con positivo, vamos a ponerle por aquí una rayita por aquí, y esta va a ser la respuesta que tiene positivo. Esta va a ser la respuesta que hicimos con el positivo, o sea, con este valor que está acá. Entonces tendríamos tangente del ángulo igual a 101,63. Como lo que necesitamos ver es el ángulo, despejamos el ángulo. Tangente que está de este lado va a pasar, pero va a pasar como tangente a la menos 1, o como arco tangente, también se le puede decir así. Entonces simplemente lo hacemos en la calculadora. Arco tangente de 101, arco tangente de 101,63, eso nos da un valor de 89,43. Entonces el valor del ángulo, cuando lo resolvemos con el resultado que nos dio positivo, es de 89,43. Entonces
Hacemos lo mismo pero con el resultado que nos dio en negativo y nos da lo siguiente. Aplicamos lo mismo, tangente del ángulo, pero igual con el resultado que nos dio que fue 0.40, 0,40. Despejamos el ángulo, tangente pasa como tangente a la menos 1 de 0,40. Y eso nos da que el ángulo con el resultado en negativo nos da lo siguiente: arcotangente de 0.40. Eso nos da que el ángulo vale 21.80 grados. Entonces, voy a borrar por aquí otra vez nuevamente. Borremos por aquí. Recordemos el gráfico y lo que nos pedía la solución problema. Que la solución problema lo que nos pedía era a qué ángulo sobre la horizontal debería dispararse el cañón para poder provocar la avalancha. Entonces, teniendo los dos resultados de los ángulos, aquí está un resultado y aquí está el otro, simplemente sería volver a hacer el dibujito. Aquí tenemos eje Y, eje X, digamos que por aquí está el barquito con el cañón y aquí está la montaña. Entonces, si tomamos la respuesta que encontramos con el positivo, sería simplemente 89,43 grados. Eso sería que el cañón tendría que dispararse casi pegadito al eje Y. Entonces, eso sería ilógico porque no llegaría acá. Pero si tomamos el que nos da con el resultado en negativo, sería a un ángulo de 21.80, sería como por aquí así, entonces debería dispararse el cañón a un ángulo de 21.80. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Que el ángulo para dispararse el cañón debería ser de 21.80 grados. No siendo más, encontramos lo que nos pedía la solución problema. Fue una solución problema de un movimiento en dos dimensiones. Bueno, listo compañeros, por ahí terminamos con el ejercicio de los movimientos en dos dimensiones. Entonces, como les dije al principio del video, vamos a resolver también un par de ejercicios de las leyes del movimiento o leyes de Newton. Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente. La situación problema nos dice lo siguiente. Tres objetos se conectan sobre una mesa La mesa rugosa tiene un coeficiente de fricción cinética de 0.350. Dice, los objetos tienen masa de 4 kilogramos
1 kilogramo y 2 kilogramos. Y las poleas no tienen fricción. Y las poleas no tienen fricción. Lo que nos pide hallar es lo siguiente. A. Determine la aceleración de cada objeto. Determine la aceleración de cada objeto y sus direcciones. Y B, determine las tensiones. Entonces, lo primero que vamos a ver por acá es hacer el dibujito, como para tener una idea de qué es lo que estamos hablando. Tenemos por aquí una mesita, no sé, así más o menos. Entonces, nos dice que tenemos 3 objetos que se conectan sobre una mesa. Entonces, esto se supone que sería un objeto aquí, aquí está la polea, otro objeto aquí y otro objeto aquí estaría la otra polea y aquí estaría el otro objeto, así. Entonces nos dice que los objetos tienen masas de 4, de 1 kilogramo y de 2 kilogramos. Entonces le podríamos decir que esta sería la masa 1, esta sería la masa 2 y esta sería la masa 3. Entonces esta sería masa 1, masa 2 y masa 3. Aquí nos pide que determinemos las direcciones y también la aceleración, pero ya como por deducción, al nosotros ver que esto va a tener un movimiento, sabemos que la masa 1 es la que más peso tiene. Entonces podemos deducir de que esta polea viene moviéndose en esta dirección. Entonces, también nos dice que le hagamos su circuito independiente a cada objeto. Entonces, voy a borrar por aquí. Vamos a sacar los datos que tenemos, que dato masa 1, lo habíamos dicho, vendría siendo 4 kilogramos, masa 2 vendría siendo 1 kilogramo y masa 3 vendría siendo 2 kilogramos. Y también nos dan un coeficiente de fricción, que en este caso es de 0.350. Entonces, teniendo todo esto, yo voy a borrar por aquí para empezar a resolver. Ya tenemos lo importante, que son los datos. Entonces, nos pide que le hagamos un circuito independiente a cada uno. Entonces, hagamos por aquí. Pongámosle que esta es masa 1, masa 2 y masa 3. Y veamos qué tipo de fuerzas experimenta en cada masa. Entonces, esta, como va a ser la masa 1, que recuerden en el dibujito que era la que estaba colgando, esta va a experimentar tensión, va hacia arriba,
tensión y va a experimentar el peso, pero creo que en este caso no vamos a trabajar tanto con el peso. Entonces este sería tensión 1. La masa 2 experimentaría la fuerza normal, experimentaría el peso, que es el opuesto a la fuerza normal, o la fuerza normal es la opuesta al peso. Experimentaría la tensión 1, acuérdense que la tensión 1 con esta se estarían conectando, esta sería tensión 1, y experimentaría tensión 2. El bloque 3, que es el que estaba de este lado, bueno, yo creo que lo voy a hacer por aquí otra vez como para no estar dejando nada a la imaginación. Entonces tenemos el bloquecito aquí está la polea. Entonces aquí sería masa 1, masa 2 y masa 3. Aparte la masa 2 también estaría experimentando fuerza de rozamiento con la tensión 2. Entonces por aquí también ponemos a la fuerza de rozamiento. La masa 3, que es la que está acá, estaría experimentando la tensión 2, que es la misma que se conecta con esta. La tensión 2, y estaría experimentando el peso también, pero como les dije, aquí no vamos a trabajar mucho con el peso. Entonces aquí está la estructura de las fuerzas que experimenta cada uno de los bloques. Entonces, haciendo lo siguiente, entonces empecemos a trabajarle a la masa 1. La masa 1, entonces sería, por la segunda ley de Newton, nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, o por la gravedad, sería lo mismo. Entonces, aquí como no estamos experimentando fuerzas en el eje X, simplemente tomemos las fuerzas que estamos experimentando en el eje Y. Entonces sería la sumatoria de las fuerzas en el eje Y sería igual a la masa por la aceleración. Entonces sería, en el eje Y estamos experimentando el peso y la tensión, menos la tensión 1. Entonces, ¿por qué ponemos menos tensión si está en el eje positivo de Y? Porque la polea, según nuestra deducción, el circuito de polea se está moviendo hacia acá, entonces el peso estaría a favor del movimiento. Por eso ponemos que la tensión es la que va a estar, como quien dice, en contra. Entonces por eso la tensión iría negativo. Entonces peso, que tenemos aquí, menos tensión, igual a masa por aceleración. Aquí lo que estamos haciendo es buscar las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Simplemente reemplazamos, sabemos que la formulita del peso también es masa por gravedad o masa por aceleración, entonces la reemplazamos. Sería masa por G menos la tensión 1 igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí ya nosotros encontramos nuestra primera ecuación. Aquí la vamos a marcar. Ahí encontramos nuestra primera ecuación. Entonces vamos a trabajar inmediatamente con la masa 2. Recordemos, esta es para la masa 1. Entonces para la masa 2 lo mismo, nos dice que las fuerzas... No, bueno, entonces ya esto lo tenemos por aquí, no hay necesidad de volverlo a copiar. Entonces, en la masa 2 sí experimentamos fuerzas en el eje X y fuerza en el eje Y. Entonces, hacemos lo siguiente, la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, en el eje X experimentamos la tensión 1, también no la ponemos negativo aunque esté en el eje de X negativo porque va a estar a favor del movimiento. Recuerden lo que les dije. Entonces, la tensión 1 menos el coeficiente de fricción. Aquí el coeficiente de fricción sí iría negativo porque está opuesto al movimiento. El coeficiente, la fuerza de rozamiento, disculpen.
la fuerza de rozamiento menos la tensión 2 que también está opuesta al movimiento. Esto igual a la masa por la aceleración. Entonces hacemos lo siguiente. Aquí ya nosotros encontramos nuestra segunda ecuación, que es lo que estamos intentando hacer, encontrar las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Entonces ahora la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con el eje en el cual está el movimiento. Entonces en el eje Y tenemos a la fuerza normal, que está positiva, menos el peso que está negativo. Aquí sí trabajamos con lo que es menos el peso que está negativo igual a 0. Entonces simplemente reemplazamos normal, reemplazamos aquí menos y el peso, que sabemos que es masa por gravedad, igual a 0. Vamos a continuar por acá. Sería la continuación por aquí. Entonces masa por gravedad igual a 0. Entonces resolvemos. Aquí recordemos que estamos trabajando con la masa 2, entonces sería masa 2 por gravedad. Entonces n menos, aquí resolvemos lo que está en el paréntesis, nos dice que trabajemos con la masa 2. ¿Cuál es la masa 2? 1 kilogramo. Entonces 1 por la gravedad todos la conocemos, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, igual a 0. Entonces resolvemos esto, resolvemos la multiplicación que está en el paréntesis y nos queda igual 9.8 igual a 0. Entonces resolvemos, despejamos la fuerza normal, pasamos 9.8 que está negativo en este caso, pasaría al otro lado positivo. Entonces nos queda que, ya que hallamos un primer valor, que sería la fuerza normal, sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Lo voy a poner por aquí así para que no se me vaya a olvidar que la fuerza normal vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza normal, vemos que bueno, aquí no sería metros sobre segundo, sino newton, porque recordemos que kilogramos y metros sobre segundo sería newton. Por acá también sería newton. Entonces, para nosotros poder encontrar este valor de n, vamos a trabajar con el coeficiente de fricción, o sea, la fórmula de la fuerza de rozamiento. ¿Cuál es esta fórmula? Es la siguiente. Nos dice que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces, como yo tengo el valor de la fuerza normal, simplemente reemplazo fuerza de rozamiento igual, el coeficiente de fricción lo tengo por aquí, que sería 0.350 por la fuerza normal, que sería 9.8 newton. Y aquí hallaríamos nuevamente la fuerza de rozamiento, que la fuerza de rozamiento sería 3.43 newton. Vamos a ir poniéndolo por acá también para que no se nos olvide que la fuerza de rozamiento es 3.43 newton también. Entonces, bueno, yo pienso que voy a borrar como por aquí así ya el dibujito para poder seguir resolviendo. Entonces, ahora trabajemos con la masa 3, que es la única que nos falta. Trabajemos con la masa 3, que es la única que nos falta. Entonces hacemos lo siguiente. En la masa 3va a ser lo mismo. Como solamente tenemos fuerzas en Y, no tenemos fuerzas en X, simplemente hacemos la sumatoria de las fuerzas en Y, va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, en las fuerzas en la masa 3 experimentamos la tensión, que va a favor del movimiento, tensión 2, y
menos el peso. En este caso el peso va a ser negativo porque, como les digo, está opuesto al movimiento, igual a masa por aceleración. Simplemente resolvemos lo mismo. Recordemos que la del peso es masa por gravedad igual a masa por aceleración. Y aquí encontramos nuestra tercera ecuación. Entonces ya tenemos la primera, la segunda y la tercera ecuación, que son con las que vamos a estar trabajando. Yo creo que voy a borrar ya por aquí los bloques y voy a escribir para poder hacer espacio y seguir trabajando. Entonces tenemos la primera ecuación, que nos dice que es masa por gravedad menos la tensión 1 igual a la masa por aceleración. Tenemos la segunda, que nos dice que la tensión 1 menos la fuerza de rozamiento menos la tensión 2 igual a la masa por la aceleración. Tenemos la tercera, que nos dice que tensión 2 menos masa por gravedad igual a masa por aceleración. No siendo más, simplemente voy aquí a despejar espacio. Voy a borrar las ecuaciones que hicimos por aquí. Por eso anoté acá arriba lo que habíamos encontrado cuando estábamos resolviendo, para poder hacer espacio aquí. Entonces, aquí hacemos la sumatoria de todas las fórmulas que encontramos. Entonces, hagamos de cuenta que esto aquí es una sumatoria, ¿cierto? O sea, todo esto de aquí se está sumando. Entonces, tenemos una tensión que está en negativa, una tensión 1 que está negativa y una tensión 1 que está positiva. Entonces podemos eliminar la tensión 1. También tenemos una tensión 2 que está positiva y una tensión 3 que está negativa. Entonces eliminamos también las tensiones. Entonces nos quedó lo siguiente. Nos quedó masa por gravedad menos el coeficiente de la fuerza de rozamiento menos otra masa por gravedad, y del otro lado nos quedó las tres masas. Entonces de este lado nos quedó masa por aceleración más masa por aquí, recordemos que sería masa 1, masa 2, que sería aquí masa 1, masa 2 y masa 3. Aquí también masa, esta es la de la masa 1 que nos quedó y esta sería la de la masa 3. Entonces por aceleración más masa por aceleración, masa 3. Entonces aquí simplemente resolvemos que nos dice que la masa 1, ¿cuál es la masa 1? 4 kilogramos por la gravedad, que es 9.8, menos la fuerza de rozamiento, acuérdense, la llamamos por acá, que es 3.43 newton, menos la masa 3 es 2 por la gravedad, que también es 9.8. Igual, entonces de este lado tenemos un caso, aquí tenemos un caso de factorización, que es el de factor común, porque tenemos un término que tiene algo parecido, otro término que tiene algo parecido, otro término que tiene algo común. Entonces simplemente sacamos el término que es común, que sería la aceleración en este caso, y nos quedaría, si hacemos la multiplicación aquí, sería la A, entonces nos queda la masa 1. Hacemos la multiplicación acá, nos queda la masa 2. Hacemos la multiplicación acá y nos queda la masa 3. Entonces,
Resolvemos todo lo que tenemos aquí. Las multiplicaciones que tenemos aquí nos daría 39.2 newton menos 3.43 newton menos, aquí sería 19.6 newton, igual a la aceleración, y aquí ya ponemos los valores de la masa. Masa 1 sería 4 kilogramos, más masa 2 que sería 1 kilogramo, más masa 3 que sería 2 kilogramos. Resolvemos, hacemos toda la resta que tenemos de este lado y nos queda 16.17 newton, 16.17 newton igual a, resolvemos la suma que tenemos aquí, que 4 más 1, 5, más 2, 7, entonces al multiplicarlo por A, 7 por A sería 7A. 7A. Entonces, como lo que estamos buscando es la aceleración, despejamos aceleración, 16.17 newton igual a, y el 7 que está multiplicando a la A lo pasamos a dividir a este lado. Entonces nos queda que la aceleración tiene un valor de 2,31 metros sobre segundo al cuadrado. Ya hallamos la aceleración, vamos a poner la aceleración por aquí también. La aceleración es de 2,31 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya aquí resolvimos la primera incógnita, que recuerden que la primera incógnita que nos planteó la solución problema era que debíamos hallar la aceleración y las direcciones que tenía cada uno de los bloques. Entonces, simplemente voy a borrar por aquí este resultado, este procedimiento, y voy a quitar por aquí, a corregir esto, porque vamos a volver a trabajar con las ecuaciones que habíamos encontrado. Entonces, la respuesta B, vamos a responder la B, que la respuesta B, si no se les olvidó, nos dice que halláramos qué valor tenía cada una de las tensiones. Entonces, para hallar la tensión 1, nos vamos a ir a la fórmula a la fórmula de la masa 1, o sea, esta que está por aquí. Entonces sería, la volvemos a reescribir, masa por gravedad menos la tensión 1 igual a masa por aceleración. Entonces reemplazamos. El valor de la masa 1 es 4 kilogramos por 9.8, que es el valor de la gravedad, menos la tensión 1, volvemos a poner la masa 1, que es 4, por el valor de la aceleración. ¿Y cuál fue el valor de la aceleración? Este que tenemos aquí, que lo hallamos ahorita, por 2,31. Resolvemos todo esto, nos queda 39.2 newton menos la tensión 1 igual, resolvemos esto de este lado, que nos queda 9.24. Entonces, simplemente como yo lo que quiero hallar es la tensión 1, yo voy a despejar a la tensión 1. La paso para este lado, pasa como positiva, y el resultado y este 9 que está positivo aquí pasa a este lado como negativo. Entonces lo hice directo, 39.2 newton menos 9.24 igual a la tensión 1. Resuelvo esto en la calculadora un momentico, que sería 39.2 menos 9.24 me da un valor de 29.96. 29.96 newton. Entonces ya hallé el valor de la tensión 1. Entonces hallé el valor de la tensión 1. Entonces ahora vamos a hallar el valor de la tensión 2, porque recuerden que en el circuito solamente encontramos dos tensiones. Entonces ahora hallemos la tensión 2.
Entonces, para hallar la tensión 2 nos vamos a ubicar en la tercera formulita, que fue la de la masa 3. Entonces, esa formulita nos dice que tensión 2 menos la multiplicación de masa por gravedad igual a la masa 3, también es masa 3, igual a la masa 3 por la aceleración. Simplemente reemplazo, tengo tensión 2, hago la multiplicación, la masa 3 recuerden que es 2 kilogramos y por la gravedad que es 9.8 igual a la masa 3 que es 2 kilogramos por la aceleración, que la aceleración la llamamos ahorita 2,31. Entonces tensión 2 menos, resuelvo lo que está dentro del paréntesis, que es 2 kilogramos por 9.8, eso me da 19.6 newton, igual a la multiplicación de 2 por 2,31, que es 4.62 newton. Entonces aquí ya es un poco más fácil, ya simplemente despejo la tensión 2. Entonces este 19,6 que está negativo pasa al otro lado a sumar. Entonces sería 4.62 newton más 19.6 newton. Resolvemos tensión 2, un momentico en la calculadora, que es 4.62 newton más 19.6 newton. Eso nos da un valor de 24.22 newton. Y así le damos respuesta a la segunda incógnita, que era que halláramos las tensiones. Entonces, tensión 1 tuvo un valor de 29.96 newton, tensión 2 tuvo un valor de 24.22 newton. Entonces, haciendo un recuento de lo que encontramos, la fuerza normal tuvo un valor de 9.8, la fuerza de rozamiento tuvo un valor de 3.43 newton y la aceleración, que era una de las incógnitas que nos estaban pidiendo, tuvo un valor de 2,31 metros sobre segundo. Y las tensiones que las acabamos de hallar, tensión 1 y tensión 2. Entonces, no siendo más, espero haya sido de mucha utilidad esta explicación, los ayude a resolver sus dudas y en el momento en el que tengan alguna duda con algún ejercicio parecido, se puedan volver a guiar de este video.